Bueno, hay muchas internas también. Dale, Gustavo, y quiero... Vos sabés que cuando ves eso, que está ahí en la pantalla, que ves que hay un neumático que está quemando, en ese caso sobre un pavimento flexible, después lo que queda es un cráter, que lo pagamos todos los argentinos. Y si es una losa de pavimento, es interesante la quiebra. eso. Poneme la foto de si se puede atrás. No lo ves, no lo sabía eso. Cuando se quema neumático en un... A ver, Gustavo, mirá qué mirada. Cuando se quema sobre un pavimento, un asfalto, un neumático, después se rompe el pavimento. Si es pavimento flexible, el negro, por ser proveniente del petróleo, lo come, se arma el cráter hasta que llega a la base. Y si es una losa, la tritura. Digo, y eso lo pagan todos los argentinos, en una ruta, en un camino, en una calle, donde sea. Eso no debe ocurrir. Tiene que haber un límite, debe haber diálogo, hay que respetar a un compatriota que sufre, pero la ley debe cumplirse. Ahora, ¿por qué se evitan algunos cortes y otros no? Por ejemplo, hoy se cortó y se acampó en la 9 de julio. Y en un momento parte de los manifestantes quisieron subir a la 25 de mayo. Y la infantería de la ciudad de Buenos Aires impidió que se corte la 25 de mayo. Que igual se colapsó, pero se impidió ese corte. ¿Por qué la 25 de mayo no se deja cortar y la 9 de julio sí? Evidentemente hay una diferenciación ahí que probablemente tenga que ver con que la 9 de julio el reclamo queda pegado a lo que puede pasar en desarrollo social y la 25 de mayo la ciudad. Ahora, cuando recién decías, Gustavo, ¿no? Que esto tiene que haber un diálogo, ¿no? Ayer justamente nos decían que se habían reunido el día anterior, que se habían reunido 4 veces en el último tiempo. Digo, el diálogo está. Lo que sucede es que no se les está dando lo que están pidiendo o no están de acuerdo con lo que están reclamando. Entonces, ¿el diálogo se rompe en qué momento de esa negociación? Lo que creo es que desde el año 2000, 2001, 2002 se fue desarrollando una cultura que es la cultura de que se puede usurpar los predios y conformar villas de emergencia, asentamientos, que se pueden cortar las calles y impedir justamente lo que la Constitución La Constitución, una de las bases de la organización nacional, es la libre circulación. Y ocurre eso, pero además ocurre la destrucción de bienes del Estado. Entonces, hay un punto que lo que hay que poner es y hacer cumplir las leyes sin violencia, sin lastimados, sin heridos, menos aún sin muertos. Pero digo, en un punto la ley debe ser cumplida. No es posible que pueda ser cortada una autopista que es de todos los argentinos y que tienen que ir a trabajar y que tienen que ir a estudiar. Entonces, es un tema de decisión. Esto le ha pasado a todos los gobiernos hace 20 años, que nadie quiere... Yo me acuerdo cuando le ocurrió a Macri que en el caso de un neuropsiquiátrico él sostuvo la posición respecto del tema de que no fuese ocupado. ¿No fue en el Borda? Sí. En el Borda, y que prácticamente era un genocida. Creo que en un punto tiene que ponerse lo que hay que poner y en este sentido tiene que actuar el Estado. Cuando hay un problema, el Estado es todo. Pero Gustavo, ahí lo tenés a Rodríguez Larreta con una tibieza supina. Mucha gente hoy contaba, incluso algunos analistas políticos, lo estaban encuestando porque realmente si Rodríguez Larreta pretende ser presidente con la tibieza que muestra en este tipo, en la ciudad de él. Bueno, pero ahí tu colega está diciendo de que las fuerzas de la ciudad impidieron que se actuara sobre impidieron que se cortara la autopista. Claro, pero se sabía. Pero también hay una cuestión que es esta, que es el superclásico sigue siendo siempre el tema de lo de la 9 de julio. Entonces, la nación debe respaldar a la ciudad, no sacarle la coparticipación, debe respaldarla. Debe respaldarla a la nación cuando actúa. Y respaldar es que, por ejemplo... ¿No hay un poco de gataflorismo también en la sociedad? Porque yo digo, primero todos quieren que estas imágenes no las tengamos más. Y mucho menos cortando el Metrobús, que le cortás la vía al laburante, que además si llega tarde pierde presentismo y pierde plata efectivamente en el bolsillo. Ahora, si se ven imágenes de represión, ¿qué dice la sociedad? Ah, no, están reprimiendo. Digo, tenemos una doble vara constante para medir. Tiene que haber. No la alimentamos nosotros, la doble vara. Cuando es muy grande, no sé si la alimentamos nosotros. Está en la sociedad. No, y sumale a eso además también, que si el gobierno nacional, en este caso, cede ante el pedido, ¿no?, de este piquete, que justamente es más efectivo, ¿no?, en el bolsillo, lo que decíamos ayer, también después la sociedad, parte de la sociedad está diciendo, seguimos alimentando vagos. Entonces, digamos, como que nada de lo que se pueda llegar a hacer, me parece que todas las respuestas son insuficientes. En los países que siempre mencionan el progresismo en general, y bien dicho, los países nórdicos,
fijan una línea amarilla, por acá se marcha. Ahora, el que pisa la línea amarilla, actúa la fuerza policial. Y entonces, en esos países hay libertad de expresión, pero hay libertad de circulación. Entonces acá tiene que actuar juntos. Las fuerzas de seguridad nacionales, Gendarmería, Prefectura, mucho volumen con la fuerza de la ciudad y actuar todos sin tomar ventaja política de esto. Dame que le quiera hacer una pregunta. Andrés vive en Alemania. Le quiero preguntar una cosa a Cami con respecto a esta idea de la represión, etcétera, etcétera, en Argentina, porque la tesis de Cami que se hizo, libro, tiene que ver un poco con lo que toma de la historia del kirchnerismo para construir su relato. Dale, Gus. No, le quería preguntar a José Manuel Bassani, porque uno vive en Alemania y el otro en España. ¿Cómo es allí el método de protesta? ¿Hasta dónde se permite? ¿Qué no se permite? Es cierto que la situación social es distinta a la de Argentina, pero debe haber manifestaciones. Andrés. Sí. Hay que pedir permiso. Primero hay que registrar que va a haber una manifestación y se da un determinado lugar para poder realizar esa manifestación durante un lapso de tiempo y la policía está custodiando de que se respete el derecho a manifestarse, pero por supuesto no se corta en general, te diría casi nunca, el derecho de circulación. Esta imagen en Alemania es imposible de ver. No, es imposible. ¿Y en España? Es muy similar, es muy similar. Las manifestaciones se consiguen por una autorización, generalmente puede ser un sindicato quien solicita permiso para realizarla y se regula dónde se va a hacer, el tiempo y por supuesto evitando que afecte a terceros. Es que no hay que inventar el agua caliente, ¿eh? Ya está, ya la conocemos. A partir de los 70 grados el agua está caliente. En Alemania, en España, en Rusia, en China, donde vos quieras. De países donde no hay una pobreza estructural del 45%. Digo, no son países que están fracturados. Pero Camila, como el esto pasaba con la pobreza en la mitad. Igual. Pasaba cuando la soja estaba a 600 y pico de dólares y teníamos superávit gemelo, era igual. Sí, y ahora no va mal, es igual. Pero vos Entonces tenemos que encontrar una solución y yo le apunto a la clase política, porque lo que dijo Gustavo recién es infrecuente, que hay que tener, si somos dirigentes... Claudio, hoy lo escuchaba Jonathan Viale, interesante lo que planteaba, él habla de síndrome Costequi-Santillán. Él sostiene que, claro, bueno, viejo, pero es así. La clase política argentina, porque han habido muy malos accionarios violentísimos y asesinos de las fuerzas de seguridad en Argentina, entonces la clase política hoy, previendo que no ocurra un desastre como ocurrió con Costequi Santillán o como con Mariano Ferreira, etcétera, etcétera, entonces no accionan. Ahora, nadie está pidiendo un balazo, nadie está pidiendo una tibia rota, se está pidiendo que se saque a aquellos que cortan una calle como se lo sacó hoy de una autopista sin ningún tipo de violencia, o por lo menos lo que nos mostraron las cámaras. Yo no sé, tal vez hubo violencia, mañana aparece en redes sociales. Eso es lo que se pide y lo que aparece en países ordenados. Ahora, voy con Perochene, ya vi el informe, porque Camila tomó para su tesis doctoral los conceptos de la historia del que el kirchnerismo los amalgamó para formar una especie de relato cristinista o kirchnerista. En ese relato te pregunto, ¿está la palabra represión como tabú y como elemento imposible de llegar? Sí, claro, porque básicamente el 2001 es un poco el punto de nacimiento de una identidad política kirchnerista. Digamos que el 2001 es un poco el punto de nacimiento de las dos identidades que se disputan hoy en la Argentina, ¿no? El PRO o Juntos por el Cambio, o más que nada el PRO, y el kirchnerismo, ¿no? Entonces el 2001 es un punto de nacimiento y ahí el kirchnerismo se plantea como la diferencia, se plantea como aquello que viene al salvar al país de esa crisis que no era solamente una crisis política, económica y social muy fuerte, sino también una crisis identitaria. Si el 2001 dejó al país en un no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿Y el concepto de represión cómo lo toma ese grupo político? Bueno, justamente es lo contrario, o sea, de lo que se ufana o de lo que destaca el kirchnerismo de sí mismo es poder contener la protesta social sin represión. Bien, y eso fue siempre de lo que se jactó tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner. Entonces, para el gobierno, ver esta escena es tremendo. Es el mismo dilema que le puede plantear el acuerdo con el FMI, hacer un acuerdo con el FMI, reprimir o tratar de sacar
de parte del gobierno No nacional. lo tienen en los manuales. Por eso Máximo... No, y es parte de su identidad. Entonces, sería ir en contra de algo muy esencial de la identidad. Pero Camila, kirchnerista. Berni, cuando era secretario de Seguridad de la Nación, Ujú. tomó algunas actitudes de, yo me acuerdo de la acordate. Panamericana. Pero Bernie sabemos que es una especie de outlier dentro del kirchnerismo. Es como la voz diferente. Es el policía malo. A Y ver, sí, lo claro. tienen a los Ahora viene, dos. sí, ahora ven.